Bueno, yo creo que retomo las ideas. Aprovecho para aclarar algo. Yo creo que muchos de ustedes se están preguntando también por qué no hay mujeres en el panel. Teníamos mujeres invitadas. Estaba invitada Frida Escobedo de México, que tiene un trabajo increíble también con el límite entre la arquitectura y el arte, pero Frida, por problemas personales, tuvo que cancelar en el último minuto el día jueves, pero esperamos poderla tener con nosotros después. Retomando con las preguntas que hacía anteriormente sobre la relación entre arquitectura y arte, yo creo que vale la pena indagar no solo cómo podemos permear los espacios de la ciudad y públicos en la discusión de la arquitectura, así como los espacios institucionales y de exposición o exhibición, sino que yo creo que también es un compromiso ver cómo somos capaces de construir nuestras ciudades y cómo la arquitectura, en la medida en que van sumando pequeñas piezas, pues van elaborando un tejido cultural mucho más complejo y más denso. Y es dentro de ese marco de entender la arquitectura como un sistema y un tejido cultural más denso en el que hemos hecho pues esta propuesta de discutir de arquitectura. Yo quisiera hacer como una pregunta de conversación entre los ponentes y también se abre al público. ¿Cuál es ese límite entre arquitectura y arte? ¿Cuándo la arquitectura deja de ser arquitectura y cuándo entra en ese reino del arte? ¿O cuándo ese reino del arte es capaz de invadir también de manera positiva el reino de la arquitectura? Voy a poner un par de ejemplos que yo creo que vale la pena darle un poco de background a la pregunta, y es, por ejemplo, todas estas nuevas prácticas que empiezan a suceder como de arquitectos, que la pieza terminada no es arquitectura, pero que se empieza a considerar en el mundo del arte y muchos lo siguen llamando arquitectura. Es, por ejemplo, el caso del trabajo de un arquitecto español que se llama Andrés Jaque, que es de título arquitecto, pero que su trabajo empieza a invadir ese mundo por fuera de la esfera de la arquitectura y penetra otras condiciones y genera una serie de discursos y de polémicas que alimentan la discusión, pero que vale la pena discutir como dónde está ese límite. Una de las obras que más ha generado polémica alrededor de eso era una pieza que ellos hacían que se llamaba IKEA Disobedience, en el cual se planteaba cómo todo este proceso de desalojos en España, pues ellos a través de un mapeo, un sistema de fotografiar algunos personajes comunes y corrientes, pues adquirían un valor y se les daba una presentación en sociedad de una manera diferente, haciendo uso de muchas de las herramientas de la arquitectura y haciendo uso de los instrumentos de los catálogos de IKEA, como si ellos no participaran de esa discusión, pero se planteaba ese cuestionamiento a las redes de la arquitectura y a los instrumentos. Otro ejemplo que podríamos tener es ya esta arquitectura que está hecha sobre valores completamente disciplinarios, como ha sido, por ejemplo, la Bienal de Chicago este año, que es una bienal de arquitectura, donde las piezas están perfectamente, impecablemente curadas por los curadores Mark Lee y Sharon Johnston de Los Ángeles, que ponen como ese contrapunto también a hacer una bienal de pura arquitectura fundamentada en la historia, en la disciplina, en la teoría, y que en muchos casos para algunos el pecado de esa bienal puede ser que es extremadamente arquitectónica, pero que para nosotros desde el lado de la arquitectura yo personalmente la considero una bienal impecable en su contenido y en su manera de haber hecho posible la organización de las piezas dentro del espacio. Entonces yo quisiera como abrir esa conversación entre cómo se mueve la arquitectura hoy, entre el arte, esas cuestiones disciplinares que posiblemente solo responden a la arquitectura, o ese otro extremo que tocábamos lateralmente el día de ayer, y es esa presión que cada vez es más fuerte sobre la arquitectura, no solo para abrir sus límites, sino entrar en ese modelo casi del arquitecto como un gestor de bienestar social que muchas veces ni siquiera necesita de instrumentos de la arquitectura para hacer posible su trabajo. No sé si alguno de ustedes quiere inicialmente brincar con algún comentario o contrapropuesta o hacer un poco de intercambio de ideas.
el público también quiere entrar en esa conversación, o sea que estará muy bien. Gracias. Yo solamente quiero que expliques un poco más lo que fue la experiencia de la arquitectura, la Bienal de Arquitectura en Chicago con respecto a la exhibición, porque creo que el público, siendo un público más cercano a las artes visuales, no entiende muy bien cómo puede llegar a ser la exhibición de arquitectura, y también quiero que hables un poco cómo resolviste tú tu propia presencia en esa Bienal para después poder entrar a hablar sobre lo que quieres hablar. Ajá, ya. Gracias. Gracias por la precisión, Ana. Habitual, ahora en la arquitectura, y quiero abrir un marco un poco más amplio, desde hace varios años en diferentes ciudades del planeta se hacen bienales de arquitectura, así como se hacen eventos de arte. Hay una serie de encuentros que se producen en diferentes ciudades tratando de resolver, responder, atender una pregunta que habitualmente hace un curador. Se designa un curador, así como se designaría un curador para una galería o un museo. Este individuo o este grupo de individuos hacen un set de preguntas, un texto, una invitación a responder una cuestión, y para el caso de Chicago, este año es la segunda bienal que se hace en Chicago. El tema se llama Make New History y se planteaba la idea de cómo atender lo que no necesariamente es nuevo, un poco en contra o un poco en contrapropuesta de estas tendencias o de estas cuestiones que han aflorado en los últimos años, que han desplazado, diría yo, la arquitectura hacia unos territorios muy particulares. No digo que sea bueno o malo, pero que se ha forzado a que la arquitectura debe establecer constantemente algo nuevo, la idea de lo nuevo, o la idea de la arquitectura incluso como este gestor o intermediario social, que está directamente derivado de la Bienal del año 2016, estamos en el 2017, sí, 2016, curada por el chileno Alejandro Aravena, en la que se llamaba Reporting from the Front, donde se ponía a primera fila ese rol del arquitecto como ese intermediario o agente social más vinculado, diría yo, a ese liderazgo o intermediario entre la comunidad y la arquitectura. Hoy, en el caso nuestro, como agencia de arquitectura, Nuno también hizo parte de la Bienal de Chicago, Martino visitó la Bienal de Chicago. En el caso de nosotros, quisimos hacer una instalación que hacía eco del trabajo de Mies van der Rohe sobre lo que se entendía como una serie de aproximaciones de la arquitectura de Mies hacia esa idea de ese espacio supremamente específico de la historia de la arquitectura, construido a partir de su trabajo con los murales o los muros de ónix, de piedra y de tela, que él había estado trabajando desde el pabellón de Barcelona, la casa Tugendhat y principalmente de esos dos proyectos. Entonces nosotros lo que hicimos fue que construimos esos mismos patrones minerales, los construimos en telas de terciopelo, haciendo eco de la instalación de Lili Reich y Mies van der Rohe de Café Samtunzijde de 1929 en Berlín, en la que hacían una disposición del espacio con unas cortinas de seda y las cortinas de terciopelo del pabellón de Barcelona. Entonces, con esto, a nosotros nos tocó un espacio supremamente difícil, que era un pasillo de 3,80 metros de ancho por 40 de largo, y que lo que queríamos hacer era realmente demostrar de alguna forma cómo la arquitectura transforma el espacio. Invertimos toda la lógica de pensamiento del norte. En vez de las cosas ser estables, aquí eran móviles; en vez de ser duras, aquí eran blandas; en vez de ser estáticas, aquí eran dinámicas, y hicimos esta instalación a lo largo del pasillo, trabajando de la mano con el artista antioqueño Camilo Echavarría, que estuvo fotografiando los paisajes de la zona cafetera de Antioquia, con Camilo Echeverry, un fotógrafo arquitecto, donde estuvimos registrando los beneficiarios de café del siglo XIX y principios del siglo XX de esta zona, que están en peligro, y un proyecto nuestro para la empresa colombiana de café Colcafé y la cooperativa de cafeteros de Andes, donde es un beneficiario comunitario que tiene eco
con estas arquitecturas vernaculares del lugar, pero que se ensamblan de la misma manera con estas especificidades de la arquitectura de Mies, donde la estructura es legible, la escala es un tema importante y la idea de este espacio absolutamente ambiguo, donde no hay diferencia entre adentro y afuera. Entonces articulábamos el trabajo con artistas, con fotógrafos y logramos hacer este desarrollo donde las cortinas, como les decía, en vez de tener esos patrones minerales tan marcados de la obra de Mies, pues hacíamos esos mismos patrones pero con vegetación tropical y íbamos cambiando la escala de las relaciones de la imagen que participaba sobre el terciopelo. Teníamos desde líquen, hongos, plantas, orquídeas, selva y luego ya ramas y digamos una aproximación a la distancia del bosque. Los patrones gráficos nos ayudó a desarrollarlo Giovanna Bojanini, una diseñadora gráfica y textil que trabaja con nosotros en el estudio, y esa fue pues más o menos la intervención tratando de crear una nueva narrativa de la historia en un país como Colombia que no contiene, no protege, no respeta ni tiene mayor valor el tema de la historia del patrimonio construido, y en un lugar donde el Ministerio de Cultura o muchas otras instituciones no juegan un papel decisivo en la reflexión o en la investigación de la arquitectura contemporánea como una manera de construir historia también. Entonces queríamos poner al frente como esta idea de construir una nueva historia, construir una narrativa y utilizar las brechas que deja la historia de la arquitectura como un texto abierto para poder insertar una narrativa tropical dentro de esa lógica. A mí me gustaría que Nuno también cuente un poco qué hizo en Chicago, que yo creo que ayuda también a construir esa narrativa, y a Martino también contarle un poco, que nos cuente un poco también de su percepción y construir esa discusión alrededor de estos instrumentos expositivos. Hola, ¿en español? Vale. Bien, primero puedo ir un poco atrás para hablar de la cuestión que Camilo ha puesto sobre esta frontera un poco difícil o ambigua entre el arte y la arquitectura. Primero, es una frontera difícil porque en la tradición de estos dos campos de conocimiento hay un plano cultural que es más o menos de raíz única. ¿Entienden? ¿Se entiende lo que digo? Porque la disciplina, la arquitectura en las últimas décadas ganó una autonomía muy fuerte, pero si recuamos menos de un siglo, por ejemplo, y pensamos en la escuela alemana de Bauhaus, la arte y la arquitectura eran un cuerpo, no digo homogéneo, pero único. Y entonces hay una tradición muy fuerte en la historia que nos lleva a tener estas dudas que Camilo ha puesto de cuál es la frontera entre los dos campos de conocimiento, es esta base cultural que es común. Después hay una otra cosa que es, de mi punto de vista, hay que no confundir la arquitectura con la representación de la arquitectura, que son dos cosas diferentes. La arquitectura es un métier que tiene procesos y que tiene un objetivo final que es de construir edificios con programas variados. Y eso me parece que es algo muy claro, ¿no? Y el arquitecto tiene posturas diferentes perante esta cuestión, sobre todo posturas de lenguaje diferentes y de entendimiento diferentes, para al final el objetivo es siempre el mismo. Desde cuando empezó a volumarse esta presión de la representación de la arquitectura, entonces otra vez
porque los arquitectos, bien, la mejor forma de entender la arquitectura es visitando los edificios, pero en una bienal o en una exposición o mismo aquí en una comunicación, ya estamos en un plano de demostración más abstracta de lo que hacemos. Y entonces ahí los arquitectos procuran formas de comunicar sus edificios y sus proyectos que muchas veces están muy próximas de formas de comunicar que utilizan los artistas plásticos. ¿Me entienden? Bien. Y hay un momento muy, para mí, que es muy, habrá varios, pero hay un momento que es muy fuerte de esto que estoy diciendo, que pienso que en la tercera Bienal de Arquitectura de Venecia, o la cuarta, no, es una de las primeras, cuando Paulo Portuguese, que era el curador, propone a unos arquitectos de hacer una representación arquitectónica de una cosa que le llama la Strada Novissima, ¿no? Strada Novissima. Y es un momento clave de esto que estoy intentando decir. A partir de ese momento, claro, que había también un statement que tenía que ver con un movimiento de arquitectura de la época, que era también el postmodernismo, todo eso, pero es un momento clave en que esta ambigüedad volta a hacer sentido. Y después no hay que hacer juicios de valor sobre esto. Son instrumentos que los arquitectos utilizan y que se apropian de los artistas. Por ejemplo, en la charla que hemos visto ahora mismo, el arquitecto ha utilizado una serie de analogías que venían de la naturaleza y también de la arte plástica, la podremos hablar, o de artistas plásticos. Porque de facto la arquitectura es una disciplina generalista que se apropia de una forma ¿cómo decir? Muy abrangente, ¿se dice? Abrangente, de muchas otras disciplinas, y una de ellas es la arte, porque nos sentimos más cerca, de una cierta forma. ¿Cuál era la cuestión? Lo que he hecho en Chicago, sí. Bien, lo que he hecho fue una cosa muy simple, que he enseñado ayer. Fue una cosa muy simple, que tenía un muro, me han dado un muro con 8 metros por 3 de altura, y había este tema genérico que era making new history, haciendo nueva historia, que al final lo interpreté no como haciendo una nueva historia, pero como dando continuidad a la historia que nos precede, porque es lo que el arquitecto hace. El arquitecto pega en la historia que está antes e intenta dar una continuidad. Hay una imagen muy bonita que es que el arquitecto es como un remador, que el arquitecto es como un remador, un atleta remador que se mueve para el futuro mirando al pasado, es como hacen los remadores, que es una imagen un poco de lo que puede ser el arquitecto. Y pienso que es un poco la idea de los curadores para esta temática. Entonces, lo que decidí hacer fue llamé a mi instalación Buildings History Before and After Architecture. Y es esto. Y entonces lo hizo de una manera muy sencilla, buscando 2 momentos muy precisos de la concepción del proyecto. Un momento muy inicial, que son los dibujos que hago y que todos los arquitectos hacen, y un momento presente. Y entonces he pedido a un fotógrafo
un amigo mío que es un muy bueno artista, que se llama Andrés Cepeda, de ir a fotografar una selección de edificios que yo propio ha hecho los curé, con un criterio muy simple, edificios con diferentes escalas y diferentes programas. Y entonces, en este muro ha hecho este caleidoscópico de mezcla entre dibujos e imágenes de los edificios como están hoy y como si fuera al final esta idea de continuidad en una heterogeneidad muy fuerte, porque los edificios son todos diferentes, los materiales son diferentes, la escala es diferente, todo es diferente, pero después hay esta idea de una cierta continuidad, también visual al final. Honestly, I'm not quite sure where we're standing in the conversation. I'm a little bit lost between all the interesting points that were raised. First of all, I would like to congratulate Lorenzo for his wonderful presentation and for the stunning work that you've produced, which I think would give us many instances, examples of, you know, really addressing how architecture and art can lead to a productive discourse. My question for you would be, when does the artist sort of jump into the project? Because in many instances with public art, often artists have felt they're like secondary voices in a very strong architectural assertion. They're only brought in to basically decorate an architectural scheme that is already sort of very strong and present, and where they don't have a lot of agency. It seems you're pursuing a different approach, and I was also really impressed by your indicating that the architectural profession is not a single genius operating, but it's a collective, a collaborative work that involves many people with different talents and capabilities. And so I'm really interested in learning more about how this collaboration with artists works in your public art works. With regard to your question, how is architecture presented in an exhibition, in a biennial, for example? I think we have two sort of almost binary opposites. On the one hand, we have Nuno, who basically uses sort of the conventional form of representation to present his works that cannot be presented themselves. The problem with architectural exhibitions is always that you have to work with representations as opposed to the presentation of actual works of art, which, you know, we see here in the fair and which we see in a museum. So one way to answer that is take, you know, standards of representation such as photography, plans, sections. It can also be filmic mediums. Architectural representation can basically relate to all kinds of different artistic or image-producing practices to represent itself. What I find radical in your approach, and what I really appreciate, is that architects usually tend to foreground exclusively the level of concept. For them, the project is really only true when in the level of its artistic inception, as a plan, as a drawing. And then what happens when it's built is almost a bit a form of corrupted idea, architectural idea. There's a very famous and interesting example, Le Corbusier, for example, who was a very avid, also by the way, an important, I mean, he spent half his time as a painter, so that's also an interesting thing to keep in mind. But he also was a very avid publisher of his work. And he had the habit of showing his completed buildings, not the way they were actually built, but he actually used photomontage to do away with the sort of stuff around his buildings, you know, little sheds that he didn't like, that weren't part of his project, or plants that he didn't like, in order to show the project in its pure state. And that's a very, you know, sort of, that's how modern architects usually have understood architecture. Now what Nuno does is show actually the spaces
and the architecture that he created in use. And which of course is a sort of a loss of control, which is something that many architects have real problems with. And so I really appreciate the fact that you are sort of, you know, introducing this moment of temporality, of time passing, and what it does to your projects. And you know, I think the meaning of this installation is exactly the juxtaposition of these two states, and it's sort of a montage principle that you're applying, sort of a, you know, in an almost Sergei Eisenstein kind of way of juxtaposing images and then creating through that juxtaposition a new form of meaning, which is the meaning of time in architecture. And then on the other hand, we have Camilo, who of course sort of made an argument for the autonomy of architecture in the architecture biennial. I actually completely don't believe in architecture as an autonomous discipline, and I also think that actually the architecture biennial, in particular your project, actually proves that architecture is not an autonomous discipline, because what you did, of course, was a very cunning and intelligent reference to, say, Mies, but I think also to the very old architectural theory of architecture having its root in the textile, which is the Semper paradigm. And what you did a cladding or a sort of a clothing of an existing space, and I think what you did could just as well have been an artistic project. I mean, if it weren't an architecture biennial, and if I didn't know that you did it could have just also been a visual artist. And I think that is actually, you know, a great quality of that work. And I just also want to use another example. There was one room in the biennial in Chicago. So there's a very important competition in 1922 for the headquarters of the Chicago Tribune, which is the main newspaper in Chicago. It's an international competition where basically all the most important architects took place in 1922. I mean, none of the radical schemes got built. They built something, a neo-Gothic, relatively conventional building. So one of the ideas of this year's biennial was to restage that competition and do it for the contemporary. And I think actually what resulted has actually nothing to do with architecture, because none of the projects really actually sort of considered things besides formal issues. So it was a very radical sort of take on the typology of the skyscraper and how it could be, you know, thought for the present time. But of course, that's only one aspect of an urban proposition that the skyscraper is, that has the function of representing a newspaper in the digital age. All of this just did not take place. Moreover, the representation of the skyscrapers was gigantic. There were architectural models that were probably about 5 or 6 meters high. So they were completely absurd as architectural models. They were much too big. At the same time, they were not really architectures because they represented a sort of an ideal. They were really pieces of sculpture. And I'm actually not sure if the architects who were involved actually were so consciously doing that. But I mean, the result for me was in a way almost grotesque in that sense. It was grotesquely beautiful. But it was interestingly through the overemphasizing of architecture as an autonomous formalist or formal practice, what happened was actually that the sort of this boundary to sculpture was completely transcended, which I find quite interesting. Anyway, but I think we should talk a bit about Lorenzo. Gracias, Martino. Camilo, voy a tratar de contestar. Pues yo creo que contestar la pregunta de Martino es muy difícil.
Sin embargo, yo creo que cuando uno puede transgredir los límites en distintas disciplinas, las disciplinas se enriquecen. O sea, por eso me parece muy importante este evento donde pues estamos en un evento de arte, pero la arquitectura forma parte de. Yo, como dije, tal vez no tuve la valentía para ser un artista, pero se supone que un arquitecto también es un artista. Contestar la pregunta de dónde está el arte en la arquitectura y contestarla de manera propia me parece difícil. Tal vez contestaría que hay una cantidad de aspectos que no son medibles en la arquitectura, que tienen que ver con la construcción, por ejemplo, la oportunidad que tiene un arquitecto de construir un paisaje, un nuevo paisaje, la oportunidad que tiene un arquitecto de construir una poética también. Son cosas que no son tan fáciles de describir ni de contar. Yo creo que los artistas en ese sentido, en su oficio, tienen que hacer un esfuerzo por explicarlo. Los arquitectos siempre estamos explicando desde unas lógicas muy medibles y entonces se nos hace más difícil expresar ese lado. Pensaba sobre Jaque y un poco esa ya transgresión total del arquitecto a volverse artista, pues yo creo que hay una resistencia, por lo menos de mi parte, a no ser clasificado en nada. Pues hay una preocupación grande en la arquitectura por los especialistas, porque los especialistas saben de hospitales, saben de aeropuertos, saben de museos, pero al final no saben de arquitectura. O sea, la arquitectura, cuando ya saben tanto de lo que saben técnicamente y lo resuelven tan bien, la arquitectura se les desvanece, desaparece, precisamente porque sin darse cuenta están renunciando a ella, a esa parte que está más cerca del arte y es más poética. Yo creo que pues tal vez lo otro que es difícil, pero que tiene que ver con el tema de la representación que anotaba Nuno, son momentos distintos seguramente, pero los procesos, el tema de dibujar algo que se está pensando, de descubrir qué es lo que se piensa en arte o en arquitectura, es algo que nos acerca un poco además a esa imagen que se está buscando, digamos, descubrir cuál es la imagen que uno quiere. Realmente el dibujo muchas veces es científico y es de la realidad, pero muchas veces el dibujo es para descubrir en nosotros mismos qué estamos pensando. La pregunta no creo que sea tan fácil de responder, ¿dónde la arquitectura, pues, dónde empieza y dónde termina? Es ese límite un poco difuso que a la larga, además, cuando uno es arquitecto, yo esperaría que otros lo encuentren. Yo lo estoy buscando, pero no lo encuentro todavía. Seguramente una mirada externa es más fácil que alguien vea más allá de lo que uno puede ver. ¿Les parece si abrimos un poco las preguntas para que esto no sea solo desde un lado? ¿Qué, hay preguntas, algún comentario? ¿Cómo sería una buena relación de trabajo conjunto entre artistas y arquitectos? Sabiendo que generalmente se deja el último rincón que le queda al edificio para un par de trabajos de arte y siempre como en segundo plano, un poco lo que decía Martino, ¿no? ¿Cómo se podría crear una buena relación de trabajo entre los dos? Pues yo creo que la propuesta es trabajando juntos y siendo capaces de romper los límites en un lado y en el otro. Pues yo traté de mostrar un poco esa idea de hago un templo, hago un edificio para el arte y dejo un muro para que el artista lo intervenga. Yo creo que el trabajo colaborativo es fundamental. Digamos, yo estoy un poco frustrado por lo que les estaba contando, me gustaría poder trabajar más, pero hay ejemplos interesantes, por ejemplo, de trabajos de
artistas en Suiza, tal vez usted puede ahorita hablar un poco más. Herzog y Meron, por ejemplo, todo el tiempo están trabajando con artistas, con fotógrafos, y están trabajando de manera colaborativa. No es yo le dejo este muro para que usted lo haga, sino es vamos a desarrollar una fachada que tiene cierta translucidez, que tiene cierta textura, vamos a explorar en los materiales. Yo creo que es poder realmente trabajar juntos, no es, oiga, yo ya hice el edificio, ahora usted resuelva cómo lo adorna, ¿no? Digamos, cómo lo decora, no, yo creo que la arquitectura se potenciaría muchísimo y no es tan fácil, seguramente los presupuestos, por ejemplo, en Colombia es difícil por lo que estaba contando, los tiempos son difíciles, pero yo creo que, seguramente yo creo que mientras haya más conciencia de que hay que trabajar en común, se puede llegar a algo. Mientras se siga dejando las disciplinas aparte, o sea, yo creo que tiene que haber un diálogo y una conversación. En el caso mío, por ejemplo, yo creo que… Era el celular. Bueno, tranqui. En el caso de nosotros, yo creo que trabajar con un artista es como buscar pareja. Te vas entrando en conversaciones, te vas dando cuenta que tenés perspectivas similares, que hay puntos en común, y llega un momento en que vos sentís que se pueden hacer cosas juntas por el nivel de complicidad o de entendimiento de ciertas cuestiones. En el trabajo de nosotros, por ejemplo, con Camilo Echavarría, el fotógrafo de Medellín que hace esta serie, que principalmente, pues la más conocida, digamos, se llama Paisajes Ilustrados, ha sido increíble porque ha sido esta reflexión sobre el trópico. Para nosotros, desde Agenda Agencia de Arquitectura, esta idea del trópico nos mantiene bastante estimulados y creemos que es un tópico todavía por desarrollar y descubrir desde la arquitectura que hacemos. Entonces, hablando con Camilo acerca de visitar un bosque, un desierto, de visitar estas atmósferas, de entender de qué está hecha esa construcción atmosférica y que la fotografía es capaz de registrarlo muy bien de manera temporal, pero que la arquitectura hay que estar ahí, hay que visitarla, hay que producir ese intercambio. Pues esas conversaciones con Camilo nos han llevado a entender, por ejemplo, cómo la arquitectura es ese sistema de construir relaciones en el espacio, cómo el arquitecto se hace necesario en una sociedad que tiene múltiples necesidades, pero que al mismo tiempo tiene que representar un papel o tiene que jugar un papel decisivo en construir puntos en común, que es esa arquitectura. Entonces, construyendo con Camilo va encontrando una de esas conversaciones. Era también incluso pues paradójico el hecho de que Camilo Echeverry, que era el otro arquitecto muy creativo, nuestros padres pues todos llamándonos Camilo, que se presentó para múltiples confusiones, Camilo Echeverry, Camilo Echavarría y Camilo Restrepo, cómo con Camilo también íbamos construyendo esta idea de cómo fotografiar un edificio del siglo XIX en el que la estructura es básicamente una estructura, una columnata extremadamente rígida, más o menos de luces de 3,5 metros entre columnas, es decir, la distancia entre las columnas es de 3,5 metros, la luz no entra por encima, la idea de que la luz entre por encima o de manera cenital es un tema de arquitectura nórdica, pero en el trópico y la herencia morisca de España y de la península ibérica, como en la mezquita de Córdoba, habíamos notado que la luz entra desde abajo, porque si uno mete la luz desde arriba está también entrando el calor y necesitábamos era solo la luz. Entonces las fotos que hacíamos con Camilo eran exposiciones muy largas, tratando de mantener ese espíritu de ambigüedad, de borrar el límite entre adentro y afuera, cómo construir dos narrativas en que el edificio ya no se presenta solamente como un objeto, sino como un dispositivo que es capaz de administrar luz, clima, aire, y cómo esa arquitectura está hecha para dejar pasar el aire. Entonces, cómo representar eso en una fotografía que va a estar estática, que va a ser contrastada con un material histórico de Lakeshore Drive de Mies van der Rohe, de la Farnsworth durante la construcción. Entonces, cómo contrastar esa información, y por eso, por ejemplo, empezamos a tomar decisiones entre los tres. Cómo esas fotografías que registraban
los edificios del siglo XIX iban a ser blanco y negro, lo más contrastadas posibles, muy largas exposiciones, todo lo que fuera fotografías de nuestro proyecto del beneficiario de café eran imágenes a color, y todas las imágenes de Camilo eran en un papel hiper mate, que no tenía ningún brillo, no tenía ningún vidrio al frente, y eran unos formatos muy grandes en que ese ambiente, esa atmósfera dominara cada uno de estos espacios de ábside que podíamos entrar, casi que como unos pequeños confesionarios donde uno podía entrar, tener la pieza muy cercana para estar embebido en ese barroquismo que se presenta como expresión de la naturaleza en el trópico. Entonces, de alguna forma, eran estas conversaciones. El proyecto de nosotros se llama Misunderstandings, jugándole mucho al tema del idioma, porque Mies es Mies van der Rohe, pero la palabra mis en inglés, obviamente atada del understanding, se llama malos entendidos. Entonces también habríamos como esa posibilidad de malinterpretar a la historia. Buenas tardes. La pregunta es porque finalmente los arquitectos, los artistas somos creativos. Yo estudié en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional y pues en muchas escuelas en el mundo la arquitectura está unida a las humanidades, a la ingeniería, pero allí está presente muchísimo el arte. Y en clases de dibujo siempre he pensado que pensamos igual que los artistas, los arquitectos, en esa conexión cerebro-mano de dibujar. Mi pregunta específica es, con las nuevas tecnologías, con los ordenadores, con los computadores, ¿cómo es ese paso que para mí ha sido muy difícil poder tener esa misma conexión que uno tiene mano, cerebro, creando una obra de arquitectura o el arte, tenerla a través de un ordenador, a través de un computador? Yo pienso que habrá muchas respuestas para esa cuestión, pero la mía es que yo lo veo el ordenador, ¿se dice? Ordenador, como un instrumento, solamente, nada más. Porque antes del instrumento hay que haber un pensamiento y una reflexión, y el ordenador es solo para concretizar, nada más, es como un lápiz, es lo mismo, lo veo de la misma forma. It's obviously contested territory. I see it that way too, but obviously many architects would radically disagree with us, I think. Parametric design people who think that the computer sort of can take over, in a way, architectural thinking and actually translate thinking into a form of sort of algorithms that then have their own life and their own logic. And we've seen buildings constructed this way, successfully or not. I'm not going to make any comment on that. But I would also say, while I strongly believe in the drawing as an artistic and architectural expression of the first grade, it's obviously also not the only way architects can be conceptually productive. I'm thinking of two very famous contemporary architects like Rem Koolhaas, who actually doesn't really draw that much. He actually writes. His conceptual practice is writing about architecture, and then he has people around him who kind of find form through, try to sort of visualize what he comes up conceptually. And then, Herzog and de Meuron, the Swiss architects, actually, they don't draw that much either. They do draw, but I think what is more important for them is working with materials and samples and little models that get transformed and get, sort of modified from step to step to step. So I'm not concerned about architectural creativity being lost by the computer, and I actually agree with Nuno that actually it can be a fantastic tool that enhances creativity and thinking and doesn't supersede it.
Yo solo quisiera agregar algo y es, yo creo que la arquitectura es una manera de pensar el mundo, de entenderlo y de organizarlo bajo unas tradiciones y bajo unas perspectivas e ilusiones. La arquitectura sin duda es un acto puramente optimista y desde esa perspectiva el dibujo, como muchos otros instrumentos, lo que ayudan es a clarificar. Yo personalmente soy un pésimo dibujante, extremadamente malo, realmente. Me cuesta mucho dibujar por varios motivos. El primero, me cuesta como expresar lo que va por el cerebro que se me presenta bajo una lógica que trato de construir. Me cuesta tratar de llevarla al dibujo porque nunca soy capaz de entender qué está adelante, qué está atrás, o sea, la lógica del dibujo me cuesta muchísimo. Pero el dibujo es un instrumento de comunicación en el equipo de trabajo. Uno puede hacer un sketch rápido como para tratar de facilitar la comprensión sobre algo. Son más instrumentos que utilizamos de manera temporal para pararnos todos en el mismo puerto. Y con respecto al computador, pues el computador es un instrumento más que no decide por uno. Uno controla al computador, no como muchas otras tendencias que hay en las que se supone que uno le da unas instrucciones al computador y el edificio, kabum, sale por arte de magia y ya está. Entonces el computador, desde nuestra perspectiva en el estudio, es un instrumento para facilitar algunos procesos, para poder producir ciertos documentos, pero no reflexionamos ni pensamos en arquitectura ni en lo que hacemos a través del computador. Yo creo que es un tema secundario. Hay una serie de máquinas que facilitan el trabajo, las cortadoras láser, todos estos otros elementos que acortan el tiempo de producción de muchos elementos, pero también nos preferimos muchas de las maquetas que cuestan más tiempo, maquetas vaciadas en concreto, maquetas en madera, maquetas que son capaces de trasladar mucho más esa condición, muchas veces matérica o muchas veces implícita en los proyectos que nos gustaría visualizar. Y no nos sentimos tan cercanos como a la tecnología, como ese instrumento maravilloso que todo lo resuelve. Una última pregunta. Sí. Bueno, yo la verdad es que estoy súper contenta acá. Me parece que esto es abrir una puerta importante que necesitábamos y me parece que esto es un paso bastante grande. Estoy muy contenta con cada una de las intervenciones y me gustó mucho lo que dijo Lorenzo. En este momento lo único que tenemos en Colombia de arquitectura concreta y normal relacionada con el arte es el pedacito que dejamos para una escultura o para un espacio público. Eso no es. O sea, esto es lo que es la verdad, es lo como decía, se imaginan el día en que en los concursos de arquitectura, las licitaciones, en vez de poner ingeniero con 20 años de experiencia en estructuras, no sé qué cosa, pongan artista ganador de feria internacional, sería divino. Yo creo que esto es lo que hay, esto es la apertura de esa nueva visión de nuestra arquitectura, de verdad. Y la verdad es que estoy muy contenta y yo no sé quién organizó esto, pero me parece súper chévere y lo felicito. Gracias de verdad. No, muchas gracias y no, le doy el espacio a Martino que quiere decir algo primero. No, I very much agree. And I've been a few times sort of in teams for, preparing competitions where, I wasn't the architect. In fact, I'm not an architect, I'm a historian, so I was invited as a contributor, and in those teams were also artists. And I think it's unbelievably enriching to have artists as part of competition teams because they have, artists have a different way of looking at the world than architects do, and it's a very interesting and sometimes challenging questions that get asked, which I think push the project forward. So I would encourage all of you practicing architects to always have an artist on board, just as a resounding board for your ideas and actually also for, coming up with things that you had never thought of. I think it's a very productive conversation that can ensue. Bueno, yo creo que con el llamado a invitarnos que hace Martino, creo que es un excelente
cierre para estos 2 días de foro. Yo quiero de verdad agradecer de nuevo a María Paz Gaviria por haber abierto las puertas a este nuevo formato, y esperamos que la arquitectura pues vaya invadiendo más espacios y se vaya volviendo algo de lo que somos conscientes como ciudadano en el día a día. Sofía Lanús también, muchísimas gracias por toda la colaboración en la organización, el apoyo, a Julián Jerez por toda la paciencia y por todo el trabajo que nos hizo poniendo todo esto junto y haciendo lo posible. Y yo quiero pues invitarlos a todos ustedes como ciudadanos, como habitantes de Bogotá, como dueños de instituciones, cercanos a instituciones, a abrir las puertas a la arquitectura, y se dan cuenta que esto es una práctica que genera contenido, genera conversación y sin duda genera ciudades mejores, lugares mejores y una sociedad más democrática e igualitaria. Muchas gracias a todos.